Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Aquí su servidora, pues estamos reponiéndonos del susto que nos llevamos, pero afortunadamente ya todo se está estableciendo correctamente. Muchísimas gracias pues al equipo de YouTube que nos apoyó, que nos estuvo apoyando, que estuvo en contacto. Gracias por todo el apoyo. Y bueno, también a ustedes muchísimas gracias por estar tan al pendiente del canal. Gracias, se los agradezco infinitamente a todas las que estuvieron buscándome, que nos vimos en Comadreando con la Comadre. Muchísimas gracias, se los agradezco. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de este proyecto. Este proyecto yo lo trabajé con una hilaza que está recomendada para trabajar con un gancho de 3.5 a 4.5 milímetros. Yo la trabajé con el gancho de 4 milímetros. Igual aquí abajito en la cajita de descripción pueden ir a checar. Otra cosa, ya estamos activando los subtítulos que me están solicitando y solicitando subtítulos en otros idiomas. Ya están, mis hermosas. Ya este video ya lo pueden ver con subtítulos en otros idiomas. Espero si algún idioma me falta, déjenlo en la cajita de descripción, digo, en los comentarios, y yo me pongo a trabajar en ello, ¿ok? Bueno, vámonos con el paso a paso. No sin antes recordarles que las que no estén suscritas, que por favor se suscriban, que dejen sus deditos arriba y que un comentario. La comadre se los agradece un montón. Vamos con el paso a paso y regresamos. Hola, ¿qué tal? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con esta hilaza, que es recomendada trabajar con un gancho de 3.5 o 4 milímetros. Yo la voy a trabajar con el gancho de 4 milímetros. Ya saben que el material es opcional. Esta hilaza no tiene marca, pero pueden trabajar con el material de su preferencia. Si trabajaran con un material más delgado, bueno, pues nos vamos a llevar más motivos. Nosotros para nuestra talla vamos a utilizar ojitos en pares. Siempre de 2 en 2 vamos a ir trabajando. Se van a tomar la medida de su cintura o busto, ¿sí? En donde tengamos más medida. Y vamos a comenzar trabajando un nudito deslizado. Entramos. Y vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Tomamos doble lazada y entramos en la cadenita número 1 y vamos a hacer un punto alto doble. Sacamos 2 y cerramos nuestro ojito. Bien, aquí en nuestro ojito se hacen estas 2 lazaditas donde cerramos. Aquí comenzamos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Doble lazada y en donde se hicieron las 2 lazadas, entramos, miren, tomamos las 2 y ahí un punto alto doble. Muchas me preguntan que por qué comencé con 5 o una cadenita más en los ojitos. Esto es porque está sustituyendo la primera cadenita estas 2 lazaditas, ¿sí? Para que nos queden los ojitos del mismo tamaño. Así que vamos a continuar trabajando nuestros ojitos hasta tener los ojitos necesarios. Muy bien, miren, aquí ya tengo mi línea de ojitos, los necesarios para comenzar mi proyecto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, después de tener nuestros ojitos, nos vamos con mucho cuidado, sin torcer esta tira, a donde trabajamos nuestra cadenita número 1. Bien, aquí está. Y vamos a entrar en esta cadenita y vamos a unir con un puntito deslizado. Bien, ahora nos vamos 1, 2 puntitos deslizados y vamos a trabajar este dibujo o este punto solamente a la mitad. Subimos 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto, cargamos y hacemos otro punto alto de 3 tiempos. Tenemos 3 lazadas, sacamos por 1, sacamos por 2, sería el segundo tiempo,
y sacamos por 2 y sería el tercer tiempo. Tenemos 2 puntos altos. Cargamos sin hacer cadenita, vamos al siguiente ojito y vamos a trabajar 2 puntos altos. 1 y 2. Bien, ahora 1, 2 cadenitas, cargamos y 2 puntos altos en el mismo lugar. 1 y 2. Como les dije, este queda incompleto. En cada uno de nuestros ojitos vamos a trabajar esta puntada. Cargamos, entramos, 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Y repetimos. Vamos a continuar por toda esta vuelta número 1. Muy bien, aquí ya he llegado al final de nuestra primera vuelta. Ahora, cargamos, ¿sí? Vamos a terminar este motivo con el que iniciamos. Vamos a entrar en este ojito y vamos a trabajar 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. Ahora, una cadenita, cargamos, entramos en la tercera cadenita de inicio, 1, 2, 3, y sacamos en un tiempo. Bien. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y entramos en el mismo lugar y hacemos un punto alto. Y tenemos nuevamente la mitad de nuestro motivo. Cargamos y vamos al siguiente. Cargamos y en donde tenemos estas 2 cadenitas de la W que tenemos, vamos a trabajar cada uno de nuestros motivos. 1, 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. Este va a ser siempre nuestro cierre. De esta manera no nos vamos recorriendo, que si termináramos el motivo completo tendríamos que irnos un puntito, 2 puntitos para ir trabajando en cada vuelta y esto se va poniendo un poquito grueso, así que se van a cerrar de esta manera todas las vueltas. Ahorita vamos a continuar trabajando. Este proyecto está muy fácil, hasta llegar del largo que ustedes quieran a la altura de donde tenemos el busto, en la parte baja del busto, porque a partir de aquí vamos a hacer algunas modificaciones, ¿ok? Entonces tenemos 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Bien, todos de 3 tiempos. 1 y 2. Está súper sencilla. Vamos a continuar. Una vez que yo tengo el largo deseado, regreso. Muy bien, miren, aquí ya tenemos el largo deseado. Se ve muy bonita la puntada con este material. Vean qué chula que se ve. Bueno, ya llegué a la altura de mi busto, la parte baja de mi busto. Miren, fui por esta revista para que lo tengan un poquito más claro. De la altura que ustedes quieran su blusita, si la quieren aquí o aquí, bueno, de ahí van a tomar la medida hasta aquí, ¿sí? A esta parte, no aquí a la mitad, no, abajito del busto. Es lo que yo ya tengo. Yo en total he trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para empezar vamos a dividir, vamos a ir empalmando nuestros motivos. Aquí todavía no cierro la vuelta porque la vamos a cerrar de manera diferente, ¿sí? Vamos empalmando, uno adelante, uno atrás, uno adelante, uno atrás, hasta que tengamos todos los motivos y tengamos la misma cantidad adelante que atrás. ¿Recuerdan que les dije que trabajaran en pares? Bueno, es por esto. Yo ya tengo mis marcas, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, terminamos los 2 puntos y hacíamos una cadenita y medio punto. Ahora vamos a cargar
Entramos en la tercera cadenita y vamos a hacer un punto alto. Bien, giramos nuestra labor y 1, y en este segundo punto deslizado, y subimos 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a un punto alto, que este va a ser de borde, y ahora vamos a continuar trabajando en líneas, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, vamos a continuar hasta donde tengamos nuestra marca. Muy bien, aquí ya hemos llegado a donde tenemos nuestra marquita. Siempre vamos a trabajar un punto de borde y en esta vuelta es donde lo agregamos. En donde tenemos el segundo punto, prendemos y hacemos un punto alto de 3 tiempos también, ¿sí? Ahora vamos a trabajar la parte delantera, ¿sí? Y vamos a trabajar la cantidad de vueltas solamente en este lado, de aquí a donde quieran su escote, ¿sí? Quieren muy escotado, menos vueltas. Quieren más cubierto, más vueltas, ¿sí? Y después vamos a sacar nuestro cuellito en V. Subimos 1, 2, 3 cadenitas y giramos. Siempre agreguen su punto al inicio y al final. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Yo pues me voy a medir qué tan escotada la quiero, y una vez que alcance mi escote regresamos. Muy bien, aquí ya tenemos la altura de mi escote. En mi caso son 4 vueltas y una que está incompleta. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar los motivos y les voy a dar 2 maneras porque todas podemos tener diferentes cantidad de motivos. Yo tengo 17, ¿sí? Entonces voy a tomar este central para hacer mi punto de borde y se abra en B. Si tuvieran en pares, pues se va a trabajar como en las orillas. Pero vamos a iniciar con nuestros motivos. Ya tengo aquí 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y a partir de aquí vamos a trabajar solamente el largo de este pedacito. Bien, si ustedes tuvieran motivos pares, en este punto trabajarían su punto alto y cuando inicien esta parte igual aquí lo van a tomar, ¿sí? En mi caso, como tengo un motivo que me sobra y lo estoy tomando como el central, aquí vamos a poner un punto alto, subimos 1, 2, 3 cadenitas, giramos y voy a comenzar a trabajar con estos 8 motivos hasta alcanzar el largo necesario para que subamos a los hombros y bajemos por la espalda a la altura del escote, ¿sí? Vamos a trabajar un buen rato. Voy a continuar, ¿sí? Con esta parte. Una vez que tenga yo el largo deseado, regreso. Pues bueno, mis hermosísimas comadres, ya aquí he trabajado el largo que necesito. A esta altura yo llegué a mi hombro, ¿sí? Entonces, lo que hice fue trabajar mis vueltecitas y pues yo creo que por el anchito del que tenemos nuestro hombro, puede variar. A mí me salieron 2 vueltas más de las vueltas que teníamos. A mí me queda muy poquito material. Esta es otra madeja que tengo aquí para
para trabajar la segunda parte del lado derecho o izquierdo. Pero para eso me queda muy poquito para cerrar, así que lo vamos a dejar en espera. Pero les quiero comentar cuántas vueltas hice a partir de que nosotros hicimos la división. Miren, aquí tenemos la división. Y de aquí saqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 vueltas. ¿Ok? Es lo que yo tengo. Y aquí vamos a hacer una unión. Vamos a hacer la unión de nuestra prenda. Pero bueno, vamos a trabajar este lado. Esto se va a quedar en espera. Si ustedes quieren trabajar la unión parejita, bueno, vamos a trabajar ahorita de este lado, que va a ser exactamente lo mismo que estamos trabajando. Lo único que yo quiero hacer es que vean, ya sea que ustedes hayan terminado en pares y estén prendidos aquí, en el mismo lugar, van a prender su madeja. Yo tengo impares, así que en el mismo lugar, como si fueran pares, puede ser aquí o aquí, ¿sí? Según les corresponda. Vamos a amarrar muy bien nuestra hebra, de manera que no se nos vaya a soltar. Y vamos a comenzar a trabajar de la misma manera. Aquí vamos a sacar 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas que sustituyen a este punto alto de borde. Cargamos y entramos. Punto alto número 1. Punto alto número 2. 1, 2 cadenitas. Y 2 puntos altos. Y vamos al siguiente. Bien, a partir de aquí vamos a trabajar la misma cantidad de vueltas que tenemos de este lado, ¿sí? Vamos a continuar trabajando. Una vez que tengamos la misma cantidad de vueltas, yo regreso para que veamos cómo es que vamos a hacer las uniones y listo, nuestra prenda ya habrá quedado terminada. Regreso. Muy bien, comadres, pues miren, aquí yo ya tengo el largo en mis dos, de los dos lados, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ahora unir la parte de la espalda, ¿sí? Y al terminar vamos a hacer la unión de aquí hasta donde ustedes deseen el escote de la espalda. Lo pueden dejar más abajo, lo pueden, como ustedes quieran, van a trabajar su escote, ¿ok? Yo les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer nuestras uniones. Del lado que les guste más, ya saben, pónganlo de este lado para que cuando nosotros hagamos la unión nos va a quedar aquí una tirita, sea el lado del revés, ¿sí? Pongan derecho con derecho y así vamos a comenzar. Bueno, aquí tengo mi hebra y nos vamos a donde tenemos nuestra marquita, ¿sí? Y aquí vamos a entrar y tomar nuestra hebra, nuestra madeja. Bien. Lo vamos a pasar con un puntito deslizado y hacemos un puntito bajo. Ahora, 1, 2 cadenitas. Miren, tenemos
es donde tenemos las cadenitas, tomamos una, la que sea, entramos en la cadenita, no tomando la cadena completa, y tomamos otra de este lado. Bien, jalamos nuestra hebra y un puntito, una, dos cadenitas, y aquí en donde tenemos esta unión de motivo y motivo, tomamos uno y tomamos dos y un puntito bajo, y eso es todo. De esta manera vamos a ir uniendo nuestras partes, ¿sí? Yo procuro tomar 2 hebritas, las 2 hebritas de la cadena. Bien, voy a continuar. Bien, así es como se ve nuestra unión por la parte de la espalda, ¿ok? Bueno, para cerrar debemos hacer un truquito, porque recuerden, esto no lo van a tener que hacer las que tienen estos motivos en pares. Las que tenemos este motivo de más, vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos 2 cadenitas, entramos aquí y prendemos en la tercera cadenita de inicio. Bien, hacemos nuestro puntito bajo y ahora 1, 2 cadenitas, entramos aquí, ¿sí? Cargamos nuestra hebra y de la vuelta de aquí, ¿sí? En esta vuelta anterior, entre vuelta y vuelta, vamos a prender y hacer un punto alto. Sacamos 1, sacamos 2 y aquí. Bien, y nos queda de esta manera. Eso es lo único que vamos a trabajar. Bien, vamos a hacer 1, 2 cadenitas. Voy a dejar mi madeja aquí porque con esta hebra voy a trabajar mi cierre, pero primero debo coser el otro lado, ¿sí? De este lado mi madeja queda aquí, ¿sí? Así que a partir de aquí voy a trabajar el mismo truquito y voy a hacer toda esta unión. Regreso cuando tenga esta unión, no me corten hebra porque vamos a aprovechar para aquí trabajar el cierre para lo que necesitamos de nuestra sisa. Esto va a ir también unido. Regreso. Muy bien, miren, aquí ya tengo la unión. Ya tenemos nuestra blusita básicamente terminada. Nada más yo creo que le voy a hacer algún acabado aquí en la parte de abajo, unas conchitas o algo para que no se vea así tan solito. Y bueno, aquí yo ya medí y esto es lo que voy a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar esto, la parte del escote, que yo calculo que va a ser la misma altura que tengo en la parte delantera y de este lado, ¿sí? En lo que tenemos nuestra manguita. No lo dejen así porque como esto está abajo de nuestro busto, pues aquí se nos puede notar nuestra ropa interior, así que mejor vamos a cerrar. Y se cierra exactamente igual como fuimos cerrando todo esto. Aquí llegué, hacemos 1, 2 cadenitas y vamos a ir prendiendo, pasando la vuelta, así, entre vuelta y vuelta, aquí. Prendemos y tomamos de este lado, pasamos el punto y aquí prendemos. Bien. Y sacamos y un puntito bajo. Nuevamente 1, 2 cadenitas, pasamos el punto y entre vuelta y vuelta prendemos y prendemos de este lado. Bien, 1, 2 y prendemos. 1, 2
prendemos aquí y prendemos aquí, punto bajo, 1, 2 cadenitas y el último punto. ¿Bien? 2 cadenitas y cortamos hebra. Bien. Y así es como luce nuestro cierre. Bien. Voy a hacer todas mis uniones y regreso para que vean cómo es que luce. Bueno, miren, aquí ya he terminado de hacer mi cierre. Quedó la manga ya al ancho que yo quiero. El escote, el de la espalda sí lo dejé un poquito más abajo, una hilera más abajo. Vean, quiero que noten que aquí en la parte de nuestro cierre, es este lado, perdón, no se nota mucho, ¿sí? La unión, apenitas y se nota. Y pues bueno, en las orillas aquí de las mangas y en el cuello no le vamos a poner nada, nada más le quiero poner algo aquí en la parte de abajo porque no me gusta cómo se ve y vamos a trabajar una vuelta de puntos altos normales de 2 tiempos y eso va a ser todo. ¿Cómo lo vamos a tomar? Bueno, pues ya saben, en los laterales de cualquier lado pueden poner amarramos nuestra hebra y vamos a subir 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y en donde tenemos nuestros ojitos vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Bien, en donde tenemos la unión hacemos un puntito y nos vamos al siguiente. Si ustedes notaran que mientras van trabajando esto se empieza a hacer más grande de lo que es tu proyecto, o sea que se vaya haciendo como un holán, lo que van a hacer es que van a omitir este punto de la siguiente manera. Miren, 3, 4 y brincamos a este punto. ¿Bien? No me gusta porque queda este hoyito y eso no me gusta, pero lo pueden a lo mejor hacer de vez en cuando. Se puede trabajar así o se puede trabajar de la siguiente manera. Tomamos y entramos aquí y hacemos nuestro punto y cierra un poquito, no tanto, pero de esta manera podemos hacerlo. ¿Ok? Voy a dar toda la vuelta. Esta prenda realmente no necesita vapor. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Las quiero muchísimo. Y pues nos vemos ahorita para que vean cómo es que luce. Pues bueno, ¿qué les pareció mis hermosísimas comadres? De verdad que está súper, súper fácil, está súper linda. La verdad, ideal para principiantes, ideal. Me voy a levantar para que vean cómo es que luce, no sin antes agradecerles que hayan llegado hasta esta parte. Gracias por sus comentarios positivos que siempre me dejan. Y pues bueno, vamos a ver cómo es que luce. Pues bueno, este es el resultado, mis hermosas. Vean qué bonita que luce. Aquí ustedes deciden qué tan abiertito quieren su escote. Obviamente, al bajar un poquito más, pues también baja nuestra manguita. ¿Ok? Vean la parte de atrás. Queda súper, súper discreto lo que es el acabado, el cerrado, la unión. La verdad que me ha gustado muchísimo, 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 mis hermosas. Espero que ustedes también que se animen a realizarla y déjenme en los comentarios en qué color les la van ustedes a realizar. Las quiero mucho, nos vemos la próxima semana con un video más. Besitos, bye.